Muy bien. Si bien cuando iniciamos el curso nosotros definimos lo que iba a ser un sistema de control estándar, ¿verdad? Nosotros pues en las siguientes semanas a eso, ¿verdad? Y así que en el transcurso de la gran mayoría del curso hemos tomado una especial atención a solamente una de las piezas dentro de este sistema de control. Esa pieza, ¿verdad? Es la planta GDS. Si bien recordaremos, nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Primero en desarrollar una forma sistemática y matemática de poder modelar a este tipo, o de poder escribir o describir a este bloque en específico, ¿verdad? Utilizando un lenguaje matemático, que en nuestro caso fue la transformada de Laplace. Luego empezamos a ver cómo podíamos nosotros ir generando, ¿verdad? Esta función de transferencia GDS. Vimos un poco de circuitos eléctricos, sistemas mecánicos, linealización. Luego pasamos a analizar, ¿verdad? O sea, ¿qué podíamos decir nosotros de nuestro sistema, de nuestra planta, al conocer los polos? Vimos los conceptos estos de estabilidad y también de respuesta transitoria, ¿verdad? Y eso pues nos dio a nosotros una base fundamental que nos permite pues conocer al final de cuentas cómo va a responder nuestro sistema, tanto cercano al tiempo inicial como acercándonos hacia el tiempo pues final. Ahora, ¿verdad? Estamos ya en un punto en donde al fin vamos a hacer la transición, ¿verdad? A empezar a hablar de, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para poder controlar esta planta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros pues para poder controlar esta planta? Bueno, primero, ¿verdad? Creo que vale la pena que nosotros, dado este contexto de acá, nosotros respondamos a la pregunta, pues, ¿qué es control? O sea, ¿a qué nos vamos a referir nosotros cuando, digamos, bueno, queremos controlar al sistema? Típicamente, nosotros vamos a decir que controlar un sistema va a ser hacer que la salida eventualmente llegue a ser la referencia. Esa fue la noción básica que nosotros establecimos en la primera clase del semestre. Queremos que el sistema haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? La salida. ¿Qué es lo que queremos que haga? Pues la referencia. Esta forma de ver el control, sin embargo, asume una cosa muy importante, ¿verdad? Y este va a ser un supuesto que nosotros vamos a estar haciendo, pues por lo general, de aquí en adelante. Vamos a ver qué hacer cuando no es el caso, ¿verdad? Pero vamos a estar asumiendo nosotros que esto de acá va a ser un sensor ideal. Quiere decir que va a haber una conexión directa de la salida con este restador que tenemos nosotros acá. Entonces, vamos a decir nosotros que cuando el sistema esté controlado es cuando pues la salida del sistema llegue a ser la referencia. Otra forma de poder codificar esta misma noción de control, ¿verdad? Y es una forma que vamos a estar utilizando pues bastante de aquí en adelante, es utilizar la llamada señal del error. El error, bajo esta perspectiva, se van a dar cuenta ustedes que es simplemente pues la referencia menos la salida. De esta cuenta, entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros controlamos a un sistema, estamos haciendo que el error tienda a cero. El error, al final de cuentas, nos está midiendo a nosotros pues cuál es la discrepancia entre lo que está haciendo el sistema y lo que nosotros queremos que haga el sistema. Entonces, al quitar el sensor, nos damos cuenta de que la pregunta de qué es control se va a reducir en nosotros seleccionar un CDS, ¿verdad? Un controlador
que haga que el error o bien la salida, ¿verdad?, se comporten según lo que nosotros estamos estableciendo, que la salida llegue a ser la referencia o bien que el error llegue a ser cero. Entonces, ¿verdad? Básicamente la segunda, tercera parte del curso de control va a tener que ver con, bueno, cómo diseñamos nosotros ese CDS. Dado que ya sabemos cómo se comporta GDS, cómo podemos utilizar ese conocimiento para nosotros tener una forma sistemática también de poder diseñar el controlador CDS. Antes de llegar a eso, sin embargo, vamos a estar platicando precisamente en la lección del día de hoy de un componente o de un elemento de este sistema de control canónico que a veces se deja pues olvidado o no se le da la importancia que realmente merece. Y resulta que este elemento es el que realmente hace posible que todo esto del control funcione. Es un elemento, ¿verdad?, que inclusive antes de establecerse las bases de la teoría de control clásica, se sabía que funcionaba, ¿verdad? Había se sabía, digamos, que al utilizar este elemento, los sistemas que lo empleaban presentaban cierta noción de estabilidad, ¿verdad?, inherente a utilizar este elemento. Este elemento, ¿verdad?, y como les digo que va a ser realmente el elemento más importante, es la retroalimentación negativa. Vamos a ver nosotros que, pues si bien el controlador sí hace mucho del trabajo para poder controlar el sistema, la única razón por la cual es posible que el controlador pueda en efecto controlar a nuestra planta va a ser gracias a la retroalimentación negativa. Y la retroalimentación negativa por sí sola va a hacer mucho de lo que nosotros vamos a conocer como control. Es decir, al final de cuentas el controlador va a venir solo como que a apoyar las cosas que ya da naturalmente la retroalimentación negativa. Entonces, vamos a utilizar esta lección, ¿verdad?, de esta semana va a ser una lección como de transición, si lo quieren ver ustedes así, donde nosotros vamos a responder a la pregunta de ¿por qué retroalimentación negativa? La forma en que lo vamos a hacer, ¿verdad?, es que vamos a presentar nosotros 4 ejemplos distintos, en donde al utilizar solamente retroalimentación negativa vamos a ver nosotros un cambio significativo en la forma de comportarse del sistema que nosotros queremos controlar. Vamos a considerar, como les decía, 4 ejemplos. Muy bien. Empecemos con el primer ejemplo. Este ejemplo le vamos a llamar nosotros estabilidad. Muy bien. Lo que quiero que hagamos, ¿verdad?, es que nosotros consideremos a un sistema que por sí solo sea un sistema inestable. Y quiero que nosotros consideremos, ¿verdad?, el sistema más inestable con el que ustedes ya se han topado, ¿verdad?, en la práctica. Resulta que este sistema o el sistema más inestable que ustedes han utilizado corresponde al modelo ideal de un op-amp, de un amplificador operacional, ¿verdad? Entonces, el modelo más inestable, ¿verdad?, un op-amp ideal. Muy bien, ¿por qué es que este modelo del op-amp decimos nosotros que es el sistema más inestable posible? Muy bien, porque si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, el modelo ideal del op-amp nos dice a nosotros que el voltaje de salida va a estar dado por la ganancia que multiplica a el voltaje diferencial, ¿verdad?, B2 menos B1.
pero tiene que cumplir con una cosa en particular y nos dice que la ganancia tiende a infinito. Entonces, si nosotros tratamos de analizar este sistema, ¿verdad? Bajo la perspectiva que tenemos nosotros de sistemas LTI, nos damos cuenta que si el sistema viene y a todo lo que entra le multiplica un infinito, la salida claramente va a ser infinita. Eso desde el punto de vista de estabilidad, que lo queramos ver, ¿verdad? Si es estabilidad interna, estabilidad, estabilidad, nos damos cuenta que es un sistema extremadamente inestable. Porque sin importar qué tan bien portada sea la señal de entrada, la salida siempre va a ser igual a infinito. Bueno, para simplificar un poco el análisis, ¿verdad? Y ser un poco consistentes con la forma de representar sistemas que hemos utilizado en el curso, quiero que representemos este sistema, ¿verdad? Pero utilizando diagramas de bloques. Entonces, vamos a tener nosotros esta situación. Tenemos un restador. Y estamos agarrando aquí este V2 y aquí V1, ¿verdad? Y está saliendo V0. Todas estas cantidades, como ya las colocamos en mayúscula, ¿verdad? Y en molde, sabemos que ya los estamos pasando pues a transformada de Laplace. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tratemos nosotros de utilizar retroalimentación negativa. Es decir, agarremos nosotros la salida, conectémosela a la entrada, utilizando, ¿verdad?, retroalimentación negativa. Nos damos cuenta que expresando al op-amp de esta manera en bloques, ya se puede ver bien fácil, ¿verdad?, que podemos tomar nosotros V1 y conectarlo, ¿verdad?, a la salida para hacer retroalimentación negativa y obtener un sistema de la siguiente manera. Muy bien, más menos V2 y Vout. Muy bien, nosotros podemos estar utilizando, por ejemplo, aquí álgebra de bloques y hacer una equivalencia utilizando retroalimentación negativa. Y nos vamos a dar cuenta que este sistema es equivalente a un único bloquecito, ¿verdad?, con función de transferencia A sobre 1 más A, ¿verdad?, utilizando nuestra fórmula de retroalimentación negativa. Muy bien, entonces démonos cuenta que pues A sigue siendo casi infinito. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuánto vale esta cantidad. Límite cuando A tiende a infinito de A sobre 1 más A. Tenemos un caso de infinito sobre infinito, entonces aplicamos nosotros L'Hopital. Y nos quedaría a nosotros 1 sobre 1, que esto es igual a 1. Entonces nuestro sistema se convierte en el siguiente sistema trivial, que nos dice a nosotros que el voltaje de salida es igual a el voltaje V2. Y si nos damos cuenta, este sistema es bioestable, porque si entra algo razonable en V2, pues en Vout va a salir algo razonable también. Entonces nosotros logramos, ¿verdad?, utilizando solamente retroalimentación negativa, estabilizar este sistema que era un modelo extremadamente inestable, porque cualquier cosa que entraba la multiplicaba por infinito y la salida era infinita. Bueno, ¿cómo se ve esto en el circuito? Es decir, esta conexión que hicimos nosotros en bloques, ¿cómo se ve en el circuito? Pues lo que hicimos fue que conectamos la pata negativa a la salida.
Entonces, si lo hacemos lo mismo en el circuito, nos vamos a dar cuenta que el circuito resultante va a ser el siguiente. Voltaje de salida, voltaje V2. ¿Cuál es este circuito? Pues fácilmente nos damos cuenta que es un seguidor de voltaje. Entonces, nos damos cuenta que esto explica muchos de los circuitos que nosotros conocemos para op-amps. Porque los op-amps por sí solos son sistemas altamente inestables porque multiplican cualquier cosa en la entrada por infinito. Pero al colocarlos con retroalimentación negativa, logramos nosotros encontrar sistemas estables que ya sirven para que ya tienen ciertas aplicaciones, ¿verdad? En este caso, un seguidor de voltaje. Entonces nos damos cuenta cómo es que solo con la retroalimentación negativa logramos volver nosotros un sistema extremadamente inestable en un sistema, pues ahí sí que inofensivo, ¿verdad? Es un seguidor de voltaje. Lo que entra es lo que sale. Muy bien. Antes de pasar al siguiente ejemplo, solo quiero que veamos, ¿verdad?, otra forma de analizar la situación. Muy bien. Esa forma de analizar la situación va a ser mediante un análisis del error. Solo quiero que entendamos bien pues cómo hacer eso, ¿verdad? Porque pues estábamos mencionando, ¿verdad?, de que es equivalente ver que la salida tienda a la referencia o que el error tienda a cero. Entonces, en este caso, ¿verdad?, si yo puedo demostrar que el error tiende a cero, yo también demuestro que mi sistema ahora es estable. Muy bien, entonces calculemos cuál va a ser el error. El error en este caso, se dan cuenta ustedes que es simplemente pues V2 menos Vout. Entonces el error es V2 menos Vout. Sin embargo, Vout nos damos cuenta que es el error por A, ¿verdad? Esta salida de acá es simplemente que nosotros multipliquemos A por EDS. Entonces nos quedaría a nosotros pues V2 menos A por E. Y aquí tendríamos nosotros 1 más A por E igual a V2, ¿verdad? Si nosotros asumimos que V2 es igual a un escalón unitario, entonces tendríamos nosotros la siguiente expresión para E. E de S va a estar siendo igual a 1 sobre S por 1 sobre 1 más A. Si yo quiero ver a qué tiende este E de S, puedo encontrar, ¿verdad?, el límite cuando t tiende a infinito de E de t. Recordemos que esto es el error en estado estable y que esto va a ser igual, por el teorema del valor final, a S tiende a 0 de S por E de S. Cancelo esta S con la S que está aquí en E y me queda a mí entonces el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre 1 más A. Esto es igual a 1 sobre 1 más A, y dado de que A tiende a infinito, esto es igual a 0. Entonces, visto de otra forma, ¿verdad?, utilizando el error, también mi sistema prueba a ser estable. Entonces, primera característica de la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es capaz de volver sistemas inestables en sistemas estables. Bueno, primera conclusión acerca de la retroalimentación negativa. Muy bien. Agarremos ahora un segundo ejemplo. Este ejemplo le vamos a llamar nosotros rendimiento. Vamos a considerar que tenemos nosotros el modelo de un motor AC lento, ¿verdad? Y es este modelo que tenemos nosotros acá. Muy bien. ¿Cómo sé yo que este es un motor AC lento?
Pues sabemos nosotros que este es un sistema de primer orden, entonces podemos encontrar cuál es su constante de tiempo. 1 sobre sigma, ¿verdad? En este caso sigma es 0.01, entonces nos queda a nosotros que esto es igual a 100 segundos. Quiere decir, ¿verdad?, que este sistema se tarda 100 segundos en llegar desde el 0% hasta el 63% del valor final. Es bastante tiempo, ¿verdad? Para hacer un motor es básicamente pues, más de minuto y medio que se tarda solamente en llegar a su valor final. Entonces, veamos qué puede hacer la retroalimentación negativa por este sistema lento. Y hagamos el caso más sencillo, ¿verdad? Solo coloquemos la retroalimentación negativa. Entonces, agarramos nosotros nuestro sistema 0.01, S más 0.01. Le colocamos retroalimentación negativa. Referencia y salida. Muy bien. Podemos utilizar nosotros igual nuestra formulita de retroalimentación negativa, ¿verdad? Para hacer álgebra de bloques. Démonos cuenta que aquí, o sea, si ustedes se imaginan el sistema real, lo que estamos haciendo ahí es, agarro mi sistema real, veo cuál es mi salida de importancia. Por ejemplo, aquí podría ser la posición del eje del motor. Agarro un sensor que me mida la posición del eje del motor, luego comparo esa posición con una posición deseada y eso se lo coloco en la entrada del motor. Bueno, utilizando nuestra reglita de álgebra de bloques, vamos a encontrar nosotros que este diagrama de bloques es equivalente a 0.01 S más 0.02. Si quieren el detalle explícito del procedimiento, ¿verdad?, pueden ustedes revisar sus notas de clase, ¿verdad? Pero es simplemente aplicar las reglitas de bloques. Muy bien. Y ahora este nuevo sistema, se dan cuenta ustedes que presenta una nueva constante de tiempo, que está dada por 1 sobre 0.02. Esto va a ser igual a 60 segundos, lo cual nos da una reducción al 50% del valor original. En este caso, entonces, solamente con colocar retroalimentación negativa nosotros logramos acortar a la mitad el tiempo de subida de nuestro sistema. Entonces, podemos darnos cuenta que la retroalimentación negativa puede mejorar el rendimiento de los sistemas. Esto es importante de ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la primera situación, con el caso del sistema inestable, nosotros decimos, bueno, la retroalimentación negativa puede volver un sistema inestable en un sistema estable. Pero ¿qué pasa si el sistema ya es estable de por sí? Démonos cuenta que este sistema, ¿verdad?, ya de por sí es un sistema asintóticamente estable. ¿Por qué razón? Porque su polo está en menos 0.01. Quiere decir que todos sus polos están en el lado izquierdo, el sistema ya es asintóticamente estable. Pero que el sistema sea asintóticamente estable no quiere decir que no se va a ver beneficiado igual por la retroalimentación negativa. Porque resulta que en este caso, solamente con retroalimentación negativa, el sistema logró reducir su constante de tiempo a la mitad. Entonces, aunque el sistema sea ya estable de por sí, la retroalimentación negativa puede hacerlo que funcione todavía mejor. Entonces, segunda conclusión de la retroalimentación negativa puede mejorar el desempeño de nuestros sistemas. Muy bien. Tercer ejemplo. Este tercer ejemplo lo vamos a llamar nosotros sensibilidad a errores de modelado. Este ejemplo va a ser bastante importante, ¿verdad? Porque va a justificar varias de las cosas que nosotros hemos venido haciendo desde el inicio. Muy bien. Toda la teoría que nosotros hemos desarrollado,
¿verdad?, se ha basado en el supuesto que todos nuestros sistemas son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Como ya vimos nosotros, ¿verdad?, esto no siempre es el caso, porque la gran mayoría de sistemas es no lineal, pero bajo ciertas consideraciones nosotros podemos aproximar a nuestros sistemas mediante sistemas LTI. Adicionalmente, nosotros vimos, ¿verdad?, en la lección de la semana pasada, que para sistemas que son muy complejos y que tienen muchos polos, ¿verdad?, muchos polos y muchos ceros, nosotros podemos utilizar sistemas de menor orden, hablando de sistemas de primero y segundo orden, para aproximarlos, pues, más o menos bien. Una pregunta que surge de estas aproximaciones, ¿verdad?, naturalmente es, bueno, o sea, ¿qué tanto se vale que nosotros podamos aproximar tanto el modelo de nuestro sistema? Que tiene sentido, ¿verdad? Si nuestro modelo es malo, entonces también nuestras predicciones sobre ese modelo van a ser malas. O sea, si yo quiero hacer una simulación o una predicción, imagínense ustedes, por ejemplo, que ustedes están investigando, no sé, la propagación de alguna enfermedad. Entonces ustedes plantean un modelo epidemiológico y ustedes hacen un montón de aproximaciones. Entonces, obviamente, esas predicciones que hagan con ese modelo no van a ser muy buenas porque su modelo como tal no es muy bueno. Sin embargo, nosotros estamos diciendo que para estas aplicaciones de control se vale hacer estas aproximaciones. Entonces, este ejemplo, ¿verdad?, nos va a mostrar a nosotros por qué razón es que se pueden hacer esas aproximaciones. Vamos a empezar con un modelo sencillo, ¿verdad?, un modelo de primer orden, que es este modelo que depende de un parámetro alfa, que es una constante positiva. Ese parámetro alfa nosotros no lo conocemos muy bien, lo estamos simplemente aproximando. Es decir, que vamos a, no sé, tal vez tomar mediciones o hacer pruebas y vamos a suponer algún valor, pero probablemente no le vayamos a pegar al valor que realmente es. Entonces lo que quiero ver es, ¿verdad?, el experimento que vamos a hacer nosotros es, vamos a tomar al sistema normal y luego al sistema con retroalimentación negativa y vamos a ver qué tanto le afecta a la salida los errores que presentemos nosotros en la selección de ese parámetro alfa, ¿verdad? En otras palabras, vamos a ver qué tanto impacto tiene equivocarnos en ese parámetro alfa con respecto de la respuesta de nuestro sistema. Muy bien. Entonces, supongamos nosotros que nuestra entrada va a estar siendo, ¿verdad?, un escalón unitario, como típicamente lo va a hacer. Entonces nuestra salida va a estar siendo pues GDS por UDS y es S más 1 alfa. De aquí podemos encontrar nosotros cuál es el valor final del sistema utilizando el teorema del valor final. Y nos damos cuenta que es el límite cuando S tiende a 0 de alfa sobre S más 1. Esto claramente nos dice a nosotros que es igual a alfa. Y vamos a llamar nosotros esta cantidad, valor en estado estacionario, en lazo abierto. ¿Verdad? En lazo abierto. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que el valor final del sistema es exactamente esa constante que nosotros no estamos pues muy seguros. Entonces en este caso pareciera que sí es crítico que nosotros encontremos ese valor de la constante porque, ¿verdad?, el valor final de mi sistema depende directamente de esta constante. Bueno, veamos nosotros qué pasa con este valor final al cerrar el lazo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando empleamos retroalimentación negativa? Muy bien. Entonces agarramos pues nuestro sistema alfa S más 1
RDS. Y hacemos retroalimentación negativa. Muy bien. Al utilizar nuestra formulita para retroalimentación negativa, nos vamos a dar cuenta que esto es igual a alfa sobre S más 1 más alfa. E igual, ¿verdad? Si nosotros hacemos que la referencia sea igual al escalón unitario, vamos a encontrar nosotros que y de S es G de S, en este caso T de S por R de S, igual a S más 1 más alfa, alfa. Entonces, YSS, límite cuando S tiende a 0 de S, Y de S. Va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S más 1 más alfa, alfa, lo cual es 1 más alfa, alfa. Vamos a llamar a este el valor final, ¿verdad? Pero en lazo cerrado. Muy bien. Entonces, para nosotros ver, porque aquí esta expresión ya está un poco más complicada, ¿verdad? Para nosotros poder encontrar qué tan sensible es nuestro sistema, ¿verdad? A cambios en este parámetro alfa, nosotros podemos utilizar una tasa de cambio, ¿verdad? O sea, qué tanto cambia el valor final con respecto de alfa. Esa definición, ¿verdad?, de tasa de cambio es prácticamente una derivada. Entonces vamos a encontrar nosotros qué tanto cambia YSS en lazo abierto como la derivada con respecto de alfa de YSS lazo abierto. Y vamos a calcular también qué tanto cambia en lazo cerrado como otra derivada. Muy bien. Aquí nos damos cuenta que esto es igual a 1. Y en este otro caso, ¿verdad?, utilizando la fórmula del cociente, nos queda a nosotros 1 más alfa al cuadrado, 1 sobre eso. Esto lo podemos nosotros graficar para ver cómo es que se está comportando esta situación. Vamos a colocar acá qué pasa con Y, delta YSS lazo abierto, delta YSS lazo cerrado con respecto de alfa. Muy bien, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, pues graficando, que el comportamiento del sistema en lazo abierto es una línea recta que vale 1. Y aquí es una curva decreciente que empieza valiendo 1. Entonces, comparando ambas situaciones nos damos cuenta de que para el caso en lazo abierto siempre es 1. Mientras que para este caso a lo sumo es 1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sistema está en lazo abierto, ¿verdad?, el cambio o un error en el parámetro implica un error de la misma magnitud en el valor final del sistema. Para el caso en lazo cerrado, un error en el parámetro del sistema implica el mismo error en la salida del sistema solamente en una ocasión, cuando los valores están muy cercanos, cuando los valores de alfa son muy pequeños. Sin embargo, si el valor de alfa es muy grande, nos damos cuenta que mientras más grande sea el valor de alfa, menos va a importar que yo me equivoque, ¿verdad?, en la respuesta final de nuestro sistema.
Entonces, nos damos cuenta que solamente con retroalimentación negativa yo pude cambiar la dependencia de la salida del sistema con respecto de un parámetro del modelo del sistema, de una relación 100% a una relación en donde a lo sumo ocurre ese 100%, pero más probable va a ser que no ocurra. Entonces nos damos cuenta que con retroalimentación negativa nosotros logramos disminuir el impacto que tienen los cambios o los errores que hagamos en los parámetros del modelo ante la respuesta completa del sistema. Esto de cierta forma nos permite a nosotros poder utilizar aproximaciones, ¿verdad? Para poder hacer control, porque el mismo mecanismo de retroalimentación negativa que está metido en el control nos permite a nosotros descartar un poco o que no sean tan significativas esas aproximaciones que estamos haciendo para generar nuestro modelo. Entonces, tercera conclusión de la retroalimentación, ¿verdad? Nos ayuda a disminuir el impacto que tienen los errores o las aproximaciones paramétricas en nuestros modelos de las plantas. Perfecto. Y el último ejemplo tiene que ver con lo que nosotros conocemos como rechazo de perturbaciones. Bueno, y para esto quiero que tomemos nosotros primero un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque en control, ¿verdad? Existe otro problema igual de importante que el rastreo. Bueno, este término de rastreo básicamente lo que nos dice es que la salida va a tender a la referencia, ¿verdad? Ese es el problema de rastreo. Existe otro problema igual de importante que el rastreo, llamado el problema de rechazo de perturbaciones. El problema de rechazo de perturbaciones nos dice a nosotros básicamente qué tan bueno es nuestro sistema para, ya habiendo llegado a la referencia, quedarse ahí, ¿verdad? Entonces, para ponerles un ejemplo en particular, ¿verdad? Digamos que nosotros tenemos, no sé, un caso donde tenemos ahí nuestra planta, que es una pelotita. Esta es la referencia, digámoslo así. Entonces lo que va a estar pasando es de que esta pelotita se va a ir moviendo pues para acá, hasta que eventualmente nosotros llegamos a colocarla aquí en la cima de la colina. Ese es el problema de rastreo, ¿no? Ese es el problema de rastreo. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestro sistema llegue a una posición a la que nosotros queremos que llegue? Muy bien. El otro problema, el problema de rechazo de perturbaciones, nos dice a nosotros que, bueno, ya estando ahí, por ejemplo, si agarramos nosotros un martillo y le pegamos a esta pelotita, ¿verdad? ¿Qué tanta fuerza tiene la pelotita o el controlador, ¿verdad? Para hacer que la pelotita, cuando la golpeemos, se quede puesta en esta posición de acá. ¿Cómo hacemos para que al golpearla se quede puesta ahí? Entonces el rastreo es cómo hago para llegar a la posición o al punto al que yo quiero. Y el rechazo de perturbaciones es, ya habiendo llegado ahí, cómo hago para quedarme ahí. Cómo rechazo las perturbaciones, ¿verdad? Que me pueden hacer que mi sistema se desvíe de ese comportamiento deseado. Bueno, el problema de rechazo de perturbaciones típicamente, ¿verdad? Se plantea de la siguiente manera. Nosotros tenemos un sistema de control típico. En muchos de estos casos nosotros no vamos a plantear la función de transferencia del sensor, sino que vamos a asumir, ¿verdad? Como en el caso anterior que les comentaba, un sensor ideal. Vamos a asumir nosotros un sensor ideal.
Entonces, aquí tenemos nuestra referencia, como siempre, nuestra salida. Y aquí vamos a estar nosotros colocando, mediante un sumador, una señal WDS, que se va a llamar una señal de perturbación. Esta perturbación nosotros no la podemos controlar, ¿verdad? Entonces, esta podemos controlarla. Y esta no podemos controlar. Esta perturbación son todas las cosas que no podemos controlar en nuestro sistema. Por ejemplo, ruido. Digamos que tal vez nuestros sensores o nuestros actuadores generen ruido. Esa es nuestra perturbación. O por ejemplo, digamos, eso lo van a ver ustedes ahorita que trabajen su tarea número 2. En el problema del CubeSat, ¿verdad? El satélite cuando ya está en el espacio sufre de distintos torques de perturbación que no los podemos controlar, son torques inherentes, ¿verdad? Está el torque aerodinámico, por ejemplo, que todavía como los satélites estos están en una órbita de baja altura, ¿verdad? Todavía hay efectos aerodinámicos. Tenemos unos torques producidos por el campo electromagnético de la Tierra, torques producidos inclusive por la energía solar, ¿verdad? Todas esas son cantidades que nosotros no podemos controlar, pero que están afectando de igual forma al sistema. Muy bien. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿verdad? Se definen dos funciones de transferencia. La función de transferencia que nosotros ya conocemos, que yo les había comentado que es la función de transferencia del sistema en lazo cerrado, ¿verdad? O el sistema equivalente en lazo abierto, que nos dice a nosotros que es YDS sobre RDS. Y ahora vamos a definir nosotros otra función de transferencia, que es la función de transferencia de la perturbación, que esta va a estar siendo ya sea EDS sobre WDS o bien menos YDS sobre WDS. O sea, cómo cambia la salida con respecto de la perturbación. Usando superposición nosotros podemos darnos cuenta que la salida del sistema completo entonces es igual a TDS por RDS, ya nos queda esta parte de Y, menos TWS por WDS y ya nos queda esta otra parte de Y. Entonces, lo que hacemos nosotros en rechazo de perturbaciones es de que vamos a primero diseñar un controlador que me resuelva el problema de rastreo y luego vamos a evaluar si es capaz de rechazar ciertas perturbaciones. Más adelante, ¿verdad? Vamos a ir viendo nosotros, pues poco a poco cómo ir planteando este problema. Inclusive en su tarea ustedes ya tienen que plantear este problema. Básicamente es, como les digo, la forma en que se hace es que se plantean los problemas por aparte. Primero ustedes resuelven el problema solamente de rastreo, es decir, asumen que WDS es igual a 0 usando superposición y encuentran ahí el controlador adecuado. Luego ustedes quitan RDS, ponen WDS y evalúan si el controlador que ustedes encontraron satisface lo que se les pide en rechazo de perturbaciones. Entonces, por lo general buscamos nosotros que se cumplan esos dos objetivos de control, ¿verdad? El rastreo y el rechazo de perturbaciones. Muy bien. Pues analicemos esta situación, ¿verdad? Utilizando el rechazo de perturbaciones. Y veamos qué pasa, ¿verdad? Con el sistema en lazo abierto y con el sistema con retroalimentación. Aquí me faltó solo aclarar que tanto alfa como beta son mayores que 0. Perfecto. Entonces veamos qué ocurre con el rechazo de perturbaciones. Muy bien. Para este primer caso tenemos nosotros
que TDS es igual a, la verdad que sería YDS sobre RDS, ¿verdad? Haciendo WDS igual a 0. Eso se lo voy a colocar aquí porque sí es importante. Este se calcula con WDS igual a 0. Y este se calcula con RDS igual a 0. Perfecto, ahí estamos. Entonces, tenemos nosotros TDS, ¿verdad? Haciendo WDS igual a 0. Que nos queda igual a alfa sobre S más 1. Lo cual tiene sentido. Si regresamos, se cancela la parte de WDS y solamente pasa RDS directo a alfa sobre S más 1. Y para el caso de TWDS, tenemos nosotros menos YDS sobre WDS, ¿verdad? Haciendo RDS igual a 0. Entonces TWDS nos queda igual a, ya no tenemos RDS, entonces pasa WDS por beta sobre alfa, eso multiplica después a alfa sobre S más 1, se cancela alfa con alfa y nos queda beta sobre S más 1 menos. Luego aplicamos superposición y nos queda a nosotros que YDS va a estar siendo igual a TDS RDS menos TWDS por WDS. Y esto es igual a alfa S más 1 RDS más beta S más 1 WDS. Sacamos el valor final usando el teorema del valor final. S tiende a 0, S y de S. Y nos queda a nosotros lo siguiente. Límite de S tiende a 0, alfa S más 1. Límite de S tiende a 0, S R de S. S tiende a 0, beta S más 1, límite S tiende a 0, S WS. Esto de aquí es claramente RSS y esto de aquí es WSS. Entonces nos queda a nosotros que YSS va a ser igual a alfa RSS más beta WSS. Y esto es igual en lazo abierto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando cerramos el lazo? ¿Qué pasa con retroalimentación negativa? Muy bien. Entonces lo que pasa es que ahora tenemos un sistema que va a estar dado por beta sobre alfa WDS RDS, inverso de esto de acá, más alfa S más 1, le colocamos retroalimentación negativa YDS. Esto igual, ¿verdad? Utilizando retroalimentación negativa en esta parte de acá, obtenemos nosotros el siguiente sistema: beta sobre alfa WDS RDS, y aquí tenemos nosotros S más 1 más alfa.
Similar al caso anterior, ¿verdad? Encontramos nosotros T de S más 1 más alfa, perdón, aquí faltó una alfa. TW de S igual a menos S más 1 más alfa, beta, ¿verdad? Y haciendo el mismo procedimiento obtenemos nosotros que YSS en lazo cerrado va a estar siendo igual a alfa sobre 1 más alfa por RSS más beta sobre 1 más alfa WSS. Si nosotros tomamos las partes de WSS en lazo cerrado, ¿verdad? Y en lazo abierto y los comparamos, vamos a ver nosotros que beta 1 más alfa WSS beta WSS. Muy bien. Digamos que aquí nos queda, bueno, vamos a cambiar esto solo de forma de expresarlo para que se vea un poco más claro. Beta WSS. Entonces tenemos la misma cantidad, solo que en el lado izquierdo está multiplicado por 1 sobre 1 más alfa. Alfa es un número mayor que 0, entonces la cantidad de abajo es un número mayor que 1. Entonces yo estoy dividiendo 1 sobre una cantidad más grande que 1. Quiere decir de que eso nos queda a nosotros una cantidad menor a 1. Entonces estoy multiplicando, digamos, a beta WSS por una cantidad menor a 1. Esto quiere decir entonces que esto siempre va a ser estrictamente menor a beta WSS. Esto es, ¿verdad?, el caso lazo cerrado, caso lazo abierto. Entonces, obviamente nos damos cuenta que para el caso en lazo cerrado, ¿verdad?, la perturbación afecta en menor forma al sistema. Entonces, igual, ¿verdad? Solamente con retroalimentación negativa nosotros logramos hacer que el sistema rechace de mejor manera a las perturbaciones. Entonces, conclusión número 4 acerca de la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa nos permite rechazar de mejor forma las perturbaciones que entren a nuestro sistema. Entonces, 4 conclusiones importantes de la retroalimentación negativa. Es capaz de volver sistemas inestables a sistemas estables. Es capaz de mejorar el rendimiento de sistemas estables. Es capaz de que sea menos sensible o que reduce la sensibilidad de nuestro sistema a errores en el modelo, errores paramétricos en el modelo. Y finalmente, equipa a nuestro sistema de una mejor, así que de una mejor forma para rechazar perturbaciones. Entonces, 4 características muy importantes solamente con la retroalimentación negativa. Muy bien. Para finalizar, vamos a ver nosotros que la retroalimentación negativa es el preámbulo a lo que conocemos, lo que vamos a conocer nosotros como nuestro primer controlador sencillo. Entonces, vamos a ver nosotros. Modificando ligeramente la situación de retroalimentación negativa, podemos obtener nuestro primer controlador. Muy bien, entonces si yo tengo la situación de retroalimentación negativa, ¿verdad? Que era simplemente pues colocar aquí nuestra referencia, luego tenemos aquí a nuestro sistema.
y nosotros estamos haciendo una simple retroalimentación negativa. Lo que vamos a hacer es que en lugar de conectar directamente la salida del comparador al sistema, vamos a agregar un sistema adicional o una cajita adicional que va a contener una simple constante K. O sea, es lo mismo, solo que ahora estamos nosotros utilizando una constante K luego de haber hecho la retroalimentación. Y resulta, ¿verdad?, que solamente con hacer esto nosotros encontramos ya nuestro primer controlador. Este controlador recibe el nombre de controlador proporcional. Bueno, controlador proporcional. Y el controlador proporcional, ¿verdad?, es simplemente un controlador que tiene función de transferencia CDS igual a una constante. Es simplemente un amplificador, ¿verdad? Es simplemente un amplificador. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea, verdad, de este controlador? Muy bien. La idea de este controlador, si ustedes se dan cuenta, es, bueno, si nosotros conocemos, ¿verdad?, que esta señal de aquí es nuestra señal de el error, ¿verdad? Entonces la salida del controlador, si nos damos cuenta, es simplemente K multiplicado por el error. Eso es lo que está entrando a nuestra planta, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos nosotros es que aquí está nuestra planta, ¿verdad? Y lo que está entrando entonces a la planta es K veces por la señal del error. Muy bien. ¿Qué es el error? Pues el error, si nos damos cuenta en esta situación, mi error está siendo igual a la referencia menos la salida. Entonces, aquí lo que estoy viendo es que la entrada, estoy diciendo que la entrada a mi sistema es multiplicar el error por esta constante. Entonces, lo que estoy diciendo yo acá es de que mi controlador UDT, ¿verdad?, o la entrada a mi planta está haciendo K por el error, pero el error es simplemente pues una resta entre la referencia y la salida. Entonces, esto de aquí nos dice a nosotros cuál es la discrepancia entre la salida y la referencia. O dicho de otra forma, ¿qué tanto nos falta para llegar a la referencia? Bueno, entonces quiero que vean ustedes este controlador proporcional. Lo que trata de hacer es utilizar esa discrepancia y amplificarla o atenuarla a conveniencia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, digamos que tenemos nosotros un sistema que queremos que pues su salida presente cierto comportamiento. Queremos hacer que la salida llegue a la referencia. Pero actualmente la salida del sistema está muy lejos de la referencia. Entonces esa discrepancia que tenemos va a ser una discrepancia grande. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer que el sistema se apure, ¿verdad?, y que llegue rápido a la referencia?
pues podemos nosotros exagerar, ¿verdad? Si nosotros queremos que alguien responda, ¿verdad?, de una manera más rápida, pues exageramos la gravedad de la situación, ¿verdad? Mira que pasó un gran accidente y llega la persona bien rápido, pero al final era una cosa bien sencilla, ¿verdad? Pero el hecho de haber exagerado la situación hizo que la persona reaccionara de una forma más rápida. Estamos haciendo exactamente lo mismo con el sistema, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, con el sensor de que el sistema está lejos de la referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Exageramos, ¿verdad? Decimos, mira, hasta te falta demasiado para llegar a la referencia. Entonces, lo que hace el controlador proporcional es que empuja al sistema, ¿verdad? Lo puya para hacer de que vaya más rápido y que llegue de una manera, pues, más rápida a la referencia. Esto funciona también de la forma contraria, porque si la discrepancia, ¿verdad?, o ya estamos bastante cerca de llegar, si yo multiplico un número muy pequeño por una constante, aunque sea grande, igual mi sistema casi no se va a mover, ¿verdad? O sea, el sistema casi que llegó, aunque ustedes exageren, ¿verdad? Es una cosa tan pequeña que inclusive la exageración va a hacer que el sistema pues ya no se mueva más rápido de lo que ya se movió. Entonces, eso es importante, ¿verdad?, hacerlo notar, ¿verdad? Entonces, voy a colocar aquí, ¿verdad? Nótese que si la desviación de lo deseado con lo obtenido es pequeña, el control es pequeño. El control o la acción de control es pequeña también, ¿verdad? Y finalmente nos dice que K hace que las desviaciones grandes sean suficientes para hacer reaccionar rápidamente al sistema. Entonces el control proporcional es básicamente un nivel arriba de la retroalimentación negativa, ¿verdad? Ya tenemos retroalimentación negativa y le ponemos solamente una ganancia que regule qué tanto estamos usando la retroalimentación negativa, si lo quieren ver así, y resulta que eso ya conforma el controlador proporcional. Y vamos a ver de que ya con esto podemos hacer nosotros bastantes cosas. Muy bien. Entonces quiero que ahora veamos un ejemplo de cómo aplicar ya este control proporcional, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que es una cuestión bastante sencilla y también quiero que nos empecemos a dar cuenta también de pues los limitantes que presenta al final de cuentas este control proporcional. Entonces veamos nosotros el siguiente ejemplo. Vamos a considerar un sistema bastante simple, ¿verdad? Va a ser un sistema resorte amortiguador. Sin ninguna masa. Pensemos que es una masa de 0 kilogramos. Aquí va a valer 1 y 1, ambas constantes. Y nos interesa a nosotros evaluar el movimiento en este punto de acá, x de t. Bueno, aplicando el método de impedancias, tenemos nosotros que S más 1 por X de S es igual a F de S. Entonces la función de transferencia, que es X sobre F, es igual a 1 sobre S más 1. Esto lo voy a colocar entonces adentro de un lazo de control con un control proporcional. Y vamos a obtener nosotros lo siguiente. Control proporcional. 1 sobre S más 1.
vamos a emplear retroalimentación negativa. Bueno, recordamos aquí que está el error. Vamos a usar retroalimentación negativa para encontrar la función de transferencia equivalente, que es S más 1 más K. Perfecto. Y nos van a estar pidiendo los siguientes objetivos de control o requerimientos de control. Primero, nos están pidiendo una constante de tiempo de 0.1 segundos. Luego, un error en estado estable igual a 0. Y el C, A y B juntos. Muy bien. Entonces empecemos nosotros con el objetivo A. Nuestra función de transferencia es S más 1 más K. Nos damos cuenta entonces que en este caso, al momento de sacar la constante de tiempo, es 1 sobre sigma. Y sigma aquí es 1 más K. Esto queremos nosotros que sea igual a 0.1 segundos. ¿Qué hago entonces? Pues despejo. Tenemos nosotros 0.1 K más 0.1 igual a 1. Esto es 0.1 K igual a 0.9. Por lo tanto, K es igual a 9. Entonces, seteando nuestro controlador igual a 9, nosotros logramos obtener una constante de tiempo de 0.1. Entonces, podemos utilizar nosotros control para modificar, ¿verdad? Uno de los parámetros de rendimiento, el único parámetro de rendimiento de nuestro sistema de primer orden, ¿verdad? Pudimos nosotros cambiar ese parámetro de rendimiento. Veamos ahora para la situación B, donde nos piden un error en estado estable igual a 0. Tenemos que calcular entonces nuestro error. Si nos damos cuenta, el error es igual a la referencia menos Y. Vamos a quitar ahí la dependencia de S para no complicar mucho la notación. Entonces, sabemos nosotros que aquí está saliendo K por E de S, y si este es G de S, aquí estamos nosotros obteniendo K por E por G de S. Muy bien. Entonces nos quedaría a nosotros acá E igual a R menos K por E por G. De lo cual entonces tenemos nosotros que 1 más K por G de E es igual a R. De lo cual tenemos que E va a ser igual a 1 sobre 1 más K por G por R. Muy bien. Si nosotros hacemos que R, como siempre, ¿verdad?, sea igual a 1 sobre S, nosotros obtenemos que E de S va a estar siendo igual a S más 1 más K. Y aquí S más 1. Muy bien. Encontramos nosotros el error en estado estable, ¿verdad?, como límite cuando S tiende a 0 de S E de S. Igual al límite cuando S tiende a 0. Se cancela esta S con la del denominador y nos quedaría S más 1 más K
S más 1. Y esto es entonces 1 sobre 1 más K. Muy bien. Queremos nosotros hacer, ¿verdad?, que 1 sobre 1 más K sea igual a 0. Esto implica, ¿verdad?, que K tiene que irse hacia el infinito. ¿Por qué razón? Pues para que me quede esto exactamente igual a 0. Muy bien. ¿Qué tan cierto es esto en la práctica? Pues no podemos hacer que una ganancia sea infinita, pero la podemos hacer muy grande. Como por ejemplo la ganancia de un OPAMP. Podría ser esto, no sé, 10,000 por ejemplo. Y ya estaríamos nosotros cercanos, por ejemplo, para K igual a 10,000 por ejemplo. ESS es aproximadamente 0, ¿verdad? O sea, estamos suficientemente cercanos, ¿verdad?, a pues llegar a 0, básicamente. Muy bien, veamos qué ocurre con la última situación, ¿verdad?, que es cuando nosotros tenemos el caso C, donde queremos cumplir tanto A y B juntos. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que hay cierto problema. A nos dice a nosotros que K tiene que ser igual a 9. Mientras que B nos dice a nosotros que K tiene que ser igual a infinito. ¿Qué ocurre en ambos casos? Para el caso cuando K es igual a 9, nuestro error en estado estable es igual a 1 sobre 1 más 9. Esto es 0.1, lo cual es distinto de 0. Entonces no se puede cumplir con ESS igual a 0 exactamente. Bueno, y para el caso de B, nos quedaría a nosotros que la constante de tiempo sería igual a 1 sobre 1 más infinito. Es 0, que es distinto de 0.1 segundos. Entonces no se puede cumplir con constante de tiempo igual a 0.1 exactamente. Si los requerimientos de la constante de tiempo solo fueran menor o igual a 0.1, esto es válido, ¿verdad? Pero si me dice que tiene que ser exactamente igual a 0.1 por alguna razón en específico, esta constante muy grande no nos sirve. Entonces resulta que como solamente tenemos una constante y tenemos dos ecuaciones que queremos resolver, a menos de que las dos ecuaciones sean congruentes, yo no voy a poder lograr estos dos objetivos de control. Y esa va a ser una de nuestras desventajas para el controlador proporcional. Esto va a ser todavía más notorio, ¿verdad?, para cuando estemos controlando un sistema de segundo orden, donde querramos nosotros controlar cualquiera de los tres parámetros de rendimiento. Solo con una constante va a ser muy difícil cumplir con los tres, ¿verdad?, porque tendríamos que tener tres ecuaciones simultáneas y que ese valor cumpla con las tres ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Entonces, de esta situación podemos observar que, primero, no podemos obtener más de un objetivo de control de forma exacta. Y segundo, no podemos hacer que ESS sea igual a 0 de forma realista. Y esta es otra cosa un poco interesante, ¿verdad? Porque, o sea, según lo que vimos en el inciso B, sí podemos hacer que el error en estado estable sea pequeño, ¿verdad? Ponemos K igual a 10,000 y el error en estado estable es pequeño, pero no es 0 exactamente.
Entonces, en el sentido estricto de la palabra, no estamos cumpliendo con que estamos con hacer control. Entonces, un poco raro, ¿verdad? Porque es un controlador que casi llega a la referencia, pero no llega al 100%, ¿verdad? En muchos casos este no va a ser problema, ¿verdad? Porque solo queremos que llegue suficientemente cerca de la referencia, bajo cierta tolerancia. Pero es un poco raro que no estemos cumpliendo con el objetivo general de control de manera abstracta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para resolver esta situación. Y la solución es emplear el llamado control proporcional integral derivativo, o por sus siglas P y D. Y este va a ser el tema de nuestra siguiente lección, el controlador PID. Vamos a ver que ese controlador PID va a ser nuestro controlador estándar por defecto y universal para resolver cualquier problema de control, al menos en control clásico.